Es Tiempo de Opinar, una visión independiente y sin censura. Y ya escuchando la editorial del doctor Miguel Ángel Sagués, damos paso a nuestro querido amigo Víctor Lapeña para empezar a analizar la actualidad nacional y puntualmente también lo relacionado con el Partido Justicialista, dónde está posicionado, se viene un nuevo peronismo, sigue con lo tradicional. Bueno, de esto vamos a estar hablando. Víctor, vos querías tomar parte de una editorial, pero tiene que ver con esto, porque me parece que para poder entender la verdadera naturaleza del fenómeno de la intervención judicial al Partido Justicialista, es prudente salir de las circunstancias, de la persona del interventor, de los motivos y razones que pudo haber tenido la jueza para disponer la medida que dispuso, y tratar de enmarcar en análisis en un cuadro más amplio y más significativo. Y en ese cuadro entra la frase tan remanida en estos días que utilizó Miguel para su editorial, que es el tema de la grieta. Porque a mí me parece evidente que la dirigencia argentina en general, en todos los campos, pero particularmente la dirigencia política, hoy padece de un escaso nivel de representatividad y de autoridad. Y que existe una grieta, para usar esa palabra, una clara separación entre la dirigencia y el pueblo al que debería representar y servir. Es cierto que esa grieta entre nosotros no es nueva. Les recuerdo en el 2001 aquella consigna masiva de que se vayan todos, que estaba dirigida fundamentalmente a los políticos y gobernantes de todos los niveles y de todas las corrientes. De tal modo, la política ha llegado a convertirse en la Argentina de hoy en algo distinto de aquello que en sus últimos años en este mundo nos proponía un hombre sabio, que era el general Perón. Perón proponía que la política debía ser el espacio pacífico para dirimir las diferencias y los conflictos que son propios de toda vida en comunidad, y que fuera un espacio diferente de la conspiración y de la guerra. Y yo tengo para mí que en este tiempo de la Argentina, que es tiempo de opinar y de actuar, si ustedes me permiten jugar con el título del programa, creo que la política se convirtió en un espacio en el que predominan las conspiraciones para ocupar posiciones de poder en los diversos niveles del Estado, protagonizadas por quienes tienen más interés en servirse de ese poder para beneficio de sí mismos que servir al pueblo y al bien común. Perdón, Víctor, ayer lo vimos reflejado en lo que fue el Congreso. Lamentable, me dio vergüenza que esos sean nuestros representantes. Digo, porque no buscan un espacio para ponerse de acuerdo. Exactamente, no, y vale para todas las fracciones. No, para todas las fracciones. Y chicana, pero ahora, de un nivel tan básico. Y de ese espacio de conspiración, el pueblo, los ciudadanos del común, los hombres y mujeres de a pie, permanecemos por completo ajenos y distantes. Y solo se apela a nosotros cada tanto para dirimir con el voto las diferencias que surgen en ese espacio conspirativo. Es decir, Perón decía, un espacio pacífico diferente de la conspiración. Por un lado tenemos el espacio de la conspiración, y decía, diferente de la guerra. Y en la política de hoy también es un espacio en el que en forma atenuada, gracias a Dios, en forma muy atenuada, vivimos una cierta suerte de guerra, porque en verdad el espacio de dirimir los conflictos son mucho más las movilizaciones callejeras más o menos masivas que los espacios institucionales. Pero estamos en el conflicto, Víctor, por buscar el conflicto, no por buscar la solución. Sí, pero Miguel, además, los conflictos existen. No un país existen, con un 30% de pobres, un país con todo lo que tenemos, no voy a detenerme el diagnóstico. Y con todo lo que recibimos, ¿no? Con la realidad que tiene la Argentina de hoy, obviamente es un país naturalmente conflictivo.
Ahora bien, el tema es que es inviable este país. No, yo no creo sí. eso. Yo no creo crees? eso. No, yo ahora voy a explicarte por qué. Yo en esto suelo comportarme en la política con dos cualidades a las que hacía referencia un gran pensador italiano. Como ustedes saben, yo soy peronista, no marxista, pero tengo un enorme respeto por ese gran pensador italiano que fue Antonio Gramsci, que decía que hay que obrar con el pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad. Y yo en general tiendo a apelar a esos dos procedimientos. Fíjense ustedes, esas movilizaciones callejeras, en una gran mayoría de los casos, salvo algunas excepciones de la izquierda a la que vos hiciste referencia, no son movilizadas no son convocadas ni organizadas por los partidos políticos, son movimientos sociales, no partidos políticos. Pero manejado por la política, Víctor. En algunos casos sí, en otros no. Pero los partidos, por lo demás, que no intervienen en ese espacio principal. Bueno, si lo ponemos al camporismo, que forma parte de las movilizaciones, sí, bueno, pero, está dirigido, pero te voy a no aclarar, es un partido. Te voy a aclarar que los movimientos sociales, los tres principales movimientos sociales que existen no pasa por en la Argentina, no pasan por la política partidaria. Desde ya, en eso estoy de acuerdo. Digamos, hay una fuerte influencia del Partido Comunista Revolucionario en la corriente clasista y combativa, pero en barrios de pie y en la corriente de trabajadores de la economía popular, en la CETEP, la verdad es que la influencia de los partidos políticos no digo que no tengan ideas políticas, y está muy bien que las tengan, lo que digo que no son manejados por los partidos políticos. A lo que iba es lo siguiente. Fíjense que la realidad de unos partidos en los que no hay debates de ideas, en los que la participación social de los afiliados en los partidos es casi nula, y de los que no surgen iniciativas o propuestas programáticas, apuntando a lo que vos decías, que se resulten convocantes para la sociedad, es una debilidad estructural del sistema democrático argentino. Porque no puede existir un sistema democrático que merezca el nombre de tal si no se sustenta en partidos políticos que reúnan estas condiciones, esto es, estas tres condiciones que yo mencionaba antes. Las condiciones que tienen que tener es que sean representativos de las diversas corrientes del pensamiento que anidan en el pueblo argentino, en lo que haya una participación activa y protagónica de los afiliados en debates internos, conducentes a elaborar planes y programas de gobierno, que sus dirigentes sean elegidos por el voto libre y directo de los afiliados en comicios periódicos y transparentes, las elecciones dentro, y que obren como organismos de propuesta y control de quienes ejerzan funciones de gobierno, sean o no del propio partido. Porque la crítica que yo hago, que se extiende a todo, porque que estas condiciones no se dan en los partidos políticos de Argentina, es una realidad que comprende a todos los partidos políticos, pero, Víctor, al oficialismo, claro, y a la oposición. A todo. Pero esto pasa porque yo creo que tenemos que dar un paso antes, que es reformular los partidos políticos. Hoy no existen per se el partido peronista o justicialista, el partido radical, el partido comunista, para decir algunos, el partido socialista. No están como partido, están partidos precisamente. Sí, pero no hay una base doctrinaria. Yo soy afín a tal partido y tengo dónde ir, dónde convocar, dónde exponerme, dentro de una doctrina que se debe basar todo aquello que se dice ser partido político. Miguel, mira, yo por una cuestión de elemental prudencia y respeto no voy a entrar a opinar sobre otro partido político, ni sobre radical, ni no te lo voy a pedir tampoco, pero sí voy a opinar, porque me asiste todo el derecho para hacerlo, sobre mi partido político, el partido político al que yo estoy afiliado, que es el Partido Justicialista. Fíjate que desde la muerte de Perón hasta hoy, 1 de julio de 1974, transcurrieron 44 años. En esos 44 años no hubo una sola elección interna en la que los afiliados del Partido Justicialista pudiéramos elegir a nuestros dirigentes. Ni una. La única elección interna importante que hubo, que fue la de 1988,
entre Menem y Cafiero fue una elección para determinar quiénes eran los candidatos, no quiénes eran las autoridades del partido. Punto 1. Para los candidatos. Punto 2. Y que era inesperado lo que salió en su momento, ¿eh? Pero no entro ni salgo a analizar aquella elección, pero lo cierto es que millones de peronistas votamos en libertad y en elecciones transparentes. Es así. Segundo, en esos años, en los que van del 83 hasta aquí, la conducción política del peronismo recayó en quienes eran los jefes políticos del gobierno: Menem, Duhalde, a Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. Y esto produce una natural distorsión, este solapamiento entre ser el jefe del gobierno del Estado y ser el jefe del partido político, porque una de las funciones de los partidos políticos que demasiadas veces se olvidan en la Argentina es el ejercicio del control del propio gobierno, aún del gobierno que sea del propio partido. Claro, claro. Esta es la misión del partido. Exactamente. Con lo cual, esto ha producido un debilitamiento, a mi ver, estructural hoy del sistema democrático argentino. Porque era al revés. Apareció esa obsecuencia al dirigente que estaba arriba en el poder. Y eso se aplica a todos los partidos. Desde ya. Pero porque ninguno. Vos fíjate lo que acaba de suceder ahora. En la coalición Cambiemos hubo voces de la coalición cívica o de la Unión Cívica Radical que cuestionaron la forma en la que se está haciendo la actualización tarifaria. Ahora, esas voces quedaron acalladas, aplastadas, soterradas, e incluso fueron señaladas como actitudes rupturistas con el gobierno. Esa es la misión de un partido que merezca el nombre de tal: cuestionar al propio gobierno, aun cuando sea ejercido por su partido, cuando se considera que las políticas que está llevando a cabo no son las más apropiadas. Ahora bien, esto no es estructuralmente así. La Carta Orgánica del Partido Justicialista, un documento que es la Constitución, si vale el término, de esa organización partidaria, y a la que pocos acuden, sí, así es, tiene en sus disposiciones normas muy claras. Hay por lo menos en 5 artículos de la Carta Orgánica Nacional se establece con toda claridad que los dirigentes en todos los niveles, desde los consejos de unidad básica hasta el Consejo Nacional del Partido, incluyendo el Congreso Nacional, todos los dirigentes deben ser elegidos por el voto, estoy leyendo, directo y secreto de los afiliados. Bueno, esto que está establecido en la Carta Orgánica no se hizo nunca. Nunca los peronistas, los afiliados del Partido Justicialista, tuvimos la posibilidad de elegir con nuestro voto en elecciones libres y transparentes quiénes iban a ser nuestros dirigentes. Y esta debilidad estructural, por eso tengo el optimismo de la voluntad con la intervención actual. Claro. Porque si la intervención actual toma básicamente 3 medidas: convocar a la reafiliación en el Partido Justicialista en todo el país, reconociendo la antigüedad a quienes ya estaban afiliados y volvamos a hacerlo. 1. 2. Elaborar nuevos padrones depurados y transparentes con esas fichas bajo el estricto control de la justicia electoral. Y 3. Convocar a la elección de todas las autoridades partidarias, esto es congresales y consejeros, con el voto directo de todos los afiliados. Si hacen esas 3 cosas, yo creo que habrán hecho un aporte significativo, no solo al peronismo, sino al sistema democrático argentino. Claro, el partido. Hay que recrear el partido. Así es. Muy bien, recordamos dónde estamos, Jesús, por favor. Economía, política, educación, salud. En Tiempo de Opinar. Mensajes que llegan al 1564471818, que es nuestro WhatsApp. Juan de Villamitre dice: se habla de grieta, pero la oposición es la que la genera. Andrea de Almagro: ahora se está conociendo toda la mugre que había bajo la alfombra. Y Pablo de Montecastro dice: el justicialismo gobierna
desde hace tantos años y así estamos. Gracias, gracias a todos los que hacen su aporte, su opinión, y bien recibido entonces son las ideas y opiniones. Sí, y yo, sí, yo quiero tirar, Víctor, así para que lo charlemos. Primero que tener una visión por qué surge esto de la intervención del PJ, como yo diría, y salir un poquito, quizá de PJ, de todos los partidos, ¿no? Es decir, en democracia tenemos partidos con elecciones, como dijiste vos, claras, con debate interno, participación de los afiliados, hasta escuela, formación, claro. Eso tendría que ser hoy en día los nuevos, digo yo, partidos políticos, y preocuparse. El PJ, yo creo que con la intervención, porque era un lugar vacío y ocupado por otra gente, que quizás no tenía que ver nada con el PJ. Y sobre todo que no cumplía con estos puntos, estos artículos de la Carta Orgánica. Además, con la intervención. En la intervención hay dos personas políticas que las conozco personalmente, que no tengo nada que decir, al contrario, y con la figura del gastronómico Luis Barrio Nuevo. Esperemos que todo esto, y que ya está tomando algunas medidas, como ser que ya le ha pedido a Servine de Cubría, que es la que manda la intervención del PJ, que haga una especie de auditoría contable, porque había gente que por ahí no tenía nada que ver en su historia. Que autorice una auditoría contable, que si lo autorizara, eventualmente, por lo que yo sé, se le encargaría a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Claro, que sea el que dirime sin cosa partidista o de sectores. Claro, ahí vos escuchas a Luis al principio, que vengan todos, que quizás democráticamente, entre comillas, lo digo yo, no se debería, ¿no? Porque ya hay antecedentes que o se fueron del partido o cometieron, como se castigaba antes a un político, es decir, no vengas más porque vos cometiste tal problema, tal cosa en el partido, no te queremos sacar adentro, por lo menos en mi juventud. Hay gente que yo no convocaría, bueno, pero quizás es a discutir esto, pero también la preocupación mía, y te la tiro a vos a ver si es figuras que puedan rescatar un partido. Estamos hablando en este caso del PJ. Figuras. En eso tengo una preocupación, bueno, y es que a veces el árbol tapa el bosque. En esto yo estoy profundamente convencido que el bosque es la posibilidad de poner en un umbral de normalidad al Partido Justicialista. Ese umbral de normalidad, entre otras cosas, supone que vuelvan al seno del partido todos los compañeros que por diversas circunstancias se fueron de él. Los que están en el partido que es el Frente Renovador, los que están en FE, los que están en el PRO, sí, Santilli, por ejemplo. Sí, Santilli, muchos. Y también los que están en Unidad Ciudadana. Creo que a todos ellos se le debe abrir la posibilidad de volver al partido. Bueno, de hecho, el peronismo federal, encabezado por Schiaretti, creo que en el día de hoy se reunían distintos dirigentes. En Córdoba, sí. En Córdoba, ¿verdad? Para tener esta alternativa y distanciarse del kirchnerismo. Karina, ¿no? yo lo que digo es, más allá de los distanciamientos, y de los alineamientos internos. Perdón, Víctor, teniendo el respaldo también, de Randazzo y de Massa, sí, sumándome a este comentario que haces vos, ¿no? Los alineamientos internos que va a haber, seguro, diferentes y con ideas distintas en el seno del peronismo, se deben dirimir en una elección interna en la que se presenten las listas de cada corriente para hacer conducción del partido, y en lo que tengan la mayoría de los votos van a hacer la conducción y los que tengan la minoría de los votos van a participar. Pero claro, en estos últimos días Barrio Nuevo dice, pero no van a estar funcionarios que tengan prontuario. No, voy a hacer, perdóname. No, está bien, es lo que yo escuché. Lo que dijo Barrio Nuevo, lo que yo escuché, lo escuché directamente, que dijo Barrio Nuevo, es que algunos van a venir con sus prontuarios. Bueno. El Tribunal de Ética
del Tribunal de Disciplina del partido, que también está en la Carta Orgánica, y que también la Carta Orgánica prevé los motivos por los cuales pueden ser sancionados o excluidos incluso del partido sus afiliados, es muy taxativo, y me parece a mí que sería inconducente que la intervención en un momento de dispersión completa del peronismo como el que estamos viviendo hoy pretenda atribuirse la misión y funciones del Tribunal de Disciplina para determinar quién puede y quién no puede estar. En todo caso, eso será misión de un Tribunal de Disciplina que se constituya después de la normalización del partido. Bien, tenemos otro WhatsApp de Laura de Almagro, y le pregunta a Víctor: ¿cómo ve al Partido Justicialista? ¿Hoy beneficia a Macri? No, yo no creo que la intervención del Partido Justicialista beneficie a Macri. Lo que yo creo que lo que perjudica la gobernabilidad de Macri y de Cambiemos es la inexistencia de un partido de oposición que merezca el nombre de tal. Porque un sistema democrático, para ser sólido, para tener niveles de gobernabilidad reales, tiene que tener el equilibrio de un partido de gobierno y de un partido de la oposición igualmente organizados, estables, con participación de los afiliados. De manera que, contra lo que se dice con mucha frecuencia, según lo cual la debilidad del Partido Justicialista es una ventaja para Macri en términos electorales, eso es, para usar un refrán popular, ver el pan de hoy y no ver el hambre de mañana. Porque en función de un cálculo minúsculo, electoralero, diría yo, que ni siquiera electoralista, de qué ventaja puedo sacar, no se comprende que la Argentina tiene un débil sistema de gobernabilidad. Pero producto de lo que dijiste vos antes. Producto de muchas razones, de un proceso histórico que viene de varios años, etc. Uno de los oyentes dijo, y tiene toda la razón, que la crisis y la decadencia que vivimos los argentinos en este tiempo también es responsabilidad de los peronistas, que gobernamos de los últimos 40 años 20. Por lo menos la mitad de los problemas que hoy vive la Argentina son responsabilidad de gobiernos nuestros. Y no podemos evadir la responsabilidad que a todos los peronistas nos compete por eso. Porque con grados distintos, con cuotapartes diferentes, la responsabilidad de los errores nos cabe a todos los que de un modo u otro participamos en ese gobierno, aunque más no fuere con el voto. Pero yo te agrego esto, porque si no, como bien decís vos, no vemos los errores nuestros del pasado. Los peronistas, y algunos, a mi criterio esto, que no son peronistas pero que se dicen peronistas, son los que rompieron el partido, y que se agrupaban en otros partiditos, Miguel, que salían a Miguel, vos convendrás conmigo que si es cierto, y lo es, que los peronistas no siempre asumimos en plenitud la responsabilidad que nos cabe por los 20 años que gobernamos, que es cierto, no es menos cierto que sobre todo en los medios periodísticos y académicos no pasa casi un minuto sin que dejen de recordarnos esa responsabilidad. Claro, y más ahora, porque si vos me perdonás el término, la magnitud del gorilismo que hay en los medios académicos y en los medios de comunicación, según los cuales todos los males argentinos se produjeron porque Perón y Evita nacieron y gobernaron, son de una reiteración casi patológica. De manera que es cierto que nosotros no nos hacemos toda la autocrítica que nos tenemos que hacer, pero no es menos que a veces se exceden quienes nos critican y se olvidan de los otros 20 años, porque es verdad, nosotros gobernamos 20 años, pero hay otros 20 años que no gobernamos nosotros, en democracia. No, ya sé. Hay otros 20 años que gobernaron otros. Y ellos son tan responsables como nosotros de todos los daños que ha vivido la Argentina en este periodo. No la provincia de Buenos Aires puntualmente. Mira, en la provincia de Buenos Aires, Buenos Aires, los problemas que existen tienen, a mi ver, una de sus raíces en el proceso que siguió a la gobernación de Antonio Cafiero. Yo creo que la gobernación de Antonio Cafiero había propuesto incluso una
respuesta estructural a muchos de esos problemas, que era la reforma de la Constitución de la provincia de Buenos Aires, que no pudo ser sancionada. Creo que lo que sucedió desde el 91 en adelante, estoy de acuerdo. Lo que sucedió en los 4 años de la gobernación de Antonio Cafiero, yo lo rescato. Es más, creo que en las gobernaciones que él ejerció el compañero Felipe Solá, hubo también acciones muy positivas en favor del desarrollo de la provincia de Buenos Aires. Digamos a la gente que estaba muy cerca de Cafiero. Que fue ministro de Cafiero. Por eso te digo, yo creo que es quizás el último político peronista, con un gran espacio y sabiduría, hasta no ahora. No fue el último. Hasta yo creo ahora. que hay, pero yo en eso tengo gobierno. Con vos una discrepancia en eso. Yo creo que el último grande que yo sé tuvimos, que me pasa. se murió el 1 de julio de 1974. Bueno. Digamos, nosotros jugábamos con el ancho de espada, y a partir de ahí todo lo que tuvimos fue, en el mejor de los casos, algún 3. Esta es la realidad. Pero lo que pasa nos es acostumbramos a jugar al truco con el ancho de espada, y después esa lo que nos queda es algún 3. Esa persona que nombrás vos, seguramente la sabiduría que tenía y de estadista, probablemente hubiese no corregido, sino adaptarse a estos tiempos, que es muy distinto. Él nos dio el camino, él nos dijo 3 o 4 cosas que eran el camino que nosotros no seguimos. Se adelantó. Mi único heredero es el pueblo. Nos dijo, hay que pasar de la etapa gregaria y personalista a la etapa orgánica y colectiva. Nos dijo todo lo que teníamos que hacer. Habló del capitalismo también. Nosotros no lo hayamos hecho, es harina de otro costal. Bien, hacemos otra pausa aquí en Tiempo de Opinar y seguimos conversando con Víctor La Peña, analista político. Economía, política, educación, salud. En Tiempo de Opinar. Comunicate con nuestro contestador automático 4535-5700 y dejanos tu mensaje. Y aquí estamos, seguimos charlando, que ahora va a ser, no sé si querés contarlo al aire lo que estabas por decir o... Sí, no, estábamos hablando de cómo fue la decadencia argentina. Yo creo que para mí el dato más relevante e indiscutible de la decadencia argentina es en 1976, cuando fue derrocado el gobierno constitucional por el golpe que impuso la dictadura militar. El 76 estoy hablando, Sí. El nivel de pobreza en la Argentina, ¿saben cuánto era? De un dígito, seguro. El 4%. 4%, sí. ¿Saben cuánto soy? Estamos en el 30, exactamente. Es decir, ¿sabés cuánto era la deuda, Víctor? La deuda externa no llegaba a 7 millones de dólares. Hay mucho más, la deuda, el crecimiento del producto, el nivel de producto per cápita, todos esos datos. Pero lo que quiero decir que estos años de decadencia que fueron del 76 para aquí, en el cual hay responsabilidades compartidas de los militares, de los peronistas y de otras corrientes políticas, esa decadencia nos ha conducido, entre otras cosas, yo recién estaba mirando acá hasta el televisor, y entonces yo veía los títulos del televisor, y les voy a ser brutalmente sincero, yo estoy podrido de las discusiones adgendem, se dice en latín, dirigidas a las personas. Claro. Nadie discute ni las ideas ni propone soluciones a los hechos. Son todas opiniones. Son entonces opiniones de fulano sobre mengano, perengano, sutano. Con el cassette puesto, sin escuchar, que es peor. La verdad que por ese camino no vamos a superar la situación. Coincido con vos. Tenemos otro WhatsApp, recuerdo que es el 1564471818, dice Mario de Villa Crespo. Qué raro que un peronista reconozca que se equivocaron. Felicitaciones por el programa, gracias Mario. Es cierto, tiene razón este oyente. Hay que asumir. Los peronistas tenemos virtudes y defectos. Las virtudes es nuestra obstinada acción en pro de la justicia social, por ejemplo, una de las virtudes, y una marcada sensibilidad para percibir y atender
las necesidades de los más humildes. Esta es una virtud que a los peronistas negárnosla sería injusto. Pero también tenemos defectos. Uno de esos defectos es nuestra soberbia, que es el peor de los pecados en la teología cristiana. La soberbia que nos hace suponer que somos el todo y no meramente una parte, y que en consecuencia, como somos el todo, tenemos derecho a todo, y no es así. Muy correcto. Pero te diré que somos muchos más de los que algunos suponen, y agradezco el comentario del oyente, somos muchos más de los que algunos suponen, los peronistas que tenemos una visión seria, diría yo, sobre la realidad que transcurrió en las últimas décadas, y no hay mirada seria que pueda exculpar la responsabilidad que los peronistas en el gobierno, en 20 años de gobierno, tuvimos sobre el proceso de la decadencia argentina. Volviendo a Luis Barrio Nuevo, que es el interventor del PJ, dice que realizó una presentación ante el juzgado de Servini de Cubría, en la que sostuvo que las autoridades anteriores, que estaban encabezadas por José Luis Gioja, no entregaron los libros de contabilidad y los movimientos de la cuenta bancaria. Y ante esto el gremialista le pidió a Servini que autorice una auditoría interna general. Sí, yo creo que es necesario, pero sinceramente yo no suelo ser políticamente correcto en mis opiniones. Creo que es necesario, pero me parece de importancia que no va a encontrar menor. nada primero. No, pero además francamente me parece de importancia menor. A mí lo que más me preocupa no es cuánta plata se usó en gestar, cómo eran los libros contables del Partido Justicialista, porque ¿sabes qué pasa? No existía. Pero ¿sabes qué pasa además, Miguel? Que el Partido Justicialista no es una sociedad anónima. Claro. Entonces sus libros contables, su contabilidad es secundaria. A mí lo que más me preocupa es que llamen a la reafiliación, que armen con los afiliados que sean un padrón serio y no el padrón trucho de 3.600.000 que es mentiroso, que hoy existe, y que con ese padrón serio y esas reafiliaciones convoquen elecciones. Esto es lo importante. Lo demás, como se dice en la iglesia, es peccata minuta. ¿Te puedo hacer una pregunta fuera de esto, porque quiero saber una opinión tuya? Sí. El aborto. Bueno, como es obvio, estoy en contra de la legalización del aborto. Me parece que es una discusión fuera del centro, y lo que más me preocupa, te voy a decir, yo tengo dos grandes preocupaciones sobre ese tema. La primera es constatar la enorme cantidad de buena gente hecha en valores, que ejerce valores que avalan la legalización del aborto. Esto me preocupa mucho. Coincido con vos. Es tal vez una de las mayores preocupaciones. Sorprende, que ¿no? tengo. Porque me parece una evidencia tan obvia que legalizar el crimen no es la solución para la muerte de la madre que lleva a la criatura en su vientre, que me resulta doloroso, diría yo, constatar cuántas buenas personas formadas y que ejercen valores comparten esta criterio. Bueno, esta pero es una de las eso cuestiones. es un virus contagioso, Pero creyendo en que no decir tal cosa políticamente es incorrecto. Ese es uno de los temas. Y el otro tema, Miguel, con otros dos compañeros, Luis Calviño y Rodolfo Ibarne, dos queridos amigos, hace varios años escribimos un artículo en una revista española referido a nuestra inquietud por el avance del Partido de la Muerte sobre el Partido de la Vida. Y hoy yo vuelvo a confirmar, yo te anticipo que después que termine, sea en la forma que sea que termine este debate sobre la legalización del aborto, lo que va a venir es el pedido de legalización de la eutanasia. Es decir, matar a quien pida ser muerto. Legalizar el suicidio acordado entre el médico y el paciente. ¿Por qué? Porque creo que hay una terrible realidad en el mundo de hoy en el cual van avanzando los hechos de la muerte. ¿Recuerdan que ustedes que antes de este debate tuvimos presente el de la legalización de la droga? La droga es la muerte y se pedía que se la legalizara. Ahora tenemos el pedido de la legalización del aborto, que es la muerte.
Pero yo creo que Entonces, toda es el conducta... partido de la muerte. Y perdón, digo, también la reacción que hay de una parte de la sociedad. Digo, ahora hay toda una campaña con Salvemos a las dos vidas, ¿no? Así es. Y una de las que habló fue Maru Botana, Ajá. que le falleció. Y la han atacado con una falleció su crueldad. bebé de muerte Pero- súbita de pero 6 meses eso y la han es- atacado con una crueldad. Con una No, crueldad. no, pero, porque pero ella, eso, pero por eso hay esa gente, pero discúlpame, Cari, que habla, ¿cómo está diciendo esto? En contra de la biología, en contra de la naturaleza, y a favor de crear un derecho. ¿Quiénes son para crear un derecho? Es como que yo, mañana digo, yo tengo derecho que el agua mineral la tomo yo nada más, porque soy Miguel. Y entonces, agrupación, viva Miguel, vamos con el agua. Es así, Me es una parece que tontería. me Fabricar parece- un derecho que no lo tienen per se. No lo tienen Yo per te se. voy a traer... Y te digo otra cosa, una frase que me quedó acá. Es decir, los fracasos no se legalizan. Los fracasos se combaten y se resuelve. y se resuelve. Cuando fue el debate se lanzó el debate sobre la legalización de la droga, los curas villeros, ustedes saben que yo trabajo Con con el el padre padre Pepe, Pepe Di sí, Paola, sí. los curas villeros produjeron un documento contrario a la legalización de la droga muy, muy sólido, y en el cual ponían uno de los acentos en un tema que a veces se pierde de vista. Para la gente del común, para el vecino de la villa o para el pueblo en general, existe una noción según la cual lo que es legal está bien. En consecuencia, si es legal tener marihuana, cocaína o paco, está bien consumir marihuana, cocaína o paco. Esta es la noción. Se pierde la noción que lo legal es la formalización por el Estado de un valor socialmente aceptable. Claro. Con lo cual, Con pleno derecho. con lo cual, legalizar la práctica del aborto equivale a decir que está bien el aborto. Y nadie en su sano juicio, ni aun los más radicales partidarios de la legalización del aborto, creo que se atrevería a decir que está bien el aborto, porque el aborto está mal y lo saben quienes estamos lo sabemos quienes estamos en contra de la legalización, y los que están a favor de la legalización saben que está mal. Matar a un ser en el vientre de la madre, nadie puede debatir que esté bien. Yo tengo elementos Sí, por supuesto. científicos y Claro. objetivos Claro. que me permiten afirmar que eso que se mata es una persona. Pero más bien, Pero- sin ninguna duda. Pero aún aceptando que esto fuera puesto en duda, Miguel, aún aceptando contra lo que es mi plena convicción y los datos que me da la información de la que yo y mucha gente dispone, más allá de eso, lo que nadie puede creer es que el aborto sea un hecho bueno. Nadie lo cree, ni siquiera los que están a favor de la legalización. Con lo cual, si lo legalizo, le estoy dando un manto de bondad porque lo que la ley permite es algo que socialmente se considera bueno, valioso. Mira, es hasta la altura de lo horripilante, que no me da ganas de decirlo, pero digo. ¿Qué pasa con los chiquitos desnutridos que no tienen futuro? Es lo mismo. Pero es lo que dijo el Papa. ¿Qué Es dijo un el derecho. Papa? El ¿Quién Papa dijo. tiene el derecho? ¿El Papa qué dijo? Dijo, tenemos que defender la vida de la criatura que está en el vientre de la Pero madre. por supuesto, la hagamos vida todo de la eso. madre Pero que por- está llevando a ese niño y la vida del niño que nació. Claro, pero claro, movilicémonos por eso, pero eso hagamos. Hay chiquitos que se mueren por desnutrición. Lo bueno sería que en la Argentina se gestara, a partir de estos debates, un vasto movimiento que trascendiera las corrientes políticas, ideológicas, Y religiosas incluso. culturales, Claro, etcétera. Un vasto movimiento a favor de la vida. Exactamente. No hay nada más valioso que la vida. Nada está por encima de la vida. ¿Y quién tiene derecho a El primer sacarla? deber- ¿Quién tiene el derecho a primer sacarla? el primer deber del ser humano, el primero, el que está por encima de todos los otros, es sobrevivir. ¿Por qué?
porque la vida es el más grande de los valores. Yo escuchaba a un médico ayer que decía, a veces se habla tan livianamente, es obstetra, no estuvo en la Cerdá y demás, decía, pero solo los que trabajamos en obstetricia y vimos casos de abortos espontáneos, Sí. y tuvimos en nuestras manos La criatura que murió. el feto, dice, no podemos estar nunca a favor de legalizar el aborto. Dice, busquemos otras maneras, dice, porque es una personita así, que claro está que sí, en las semanas, ¿no? Que se habla de, Sí, de que se lleva además, adelante. además, si se me permite, llevando el tema al absurdo, el argumento según el cual el aborto es una realidad que no debe ocultarse, tiene la misma lógica que decir, el robo es una realidad cotidiana que va a seguir existiendo, Legalicémoslo. sea legal o sea ilegal. Entonces, ya que va a seguir existiendo el choreo, si ustedes me permiten, hagamos legal el choreo. Claro. Que el que chorea, ¿por qué? Porque en ese caso vamos a evitar gastar en policía, Es así, y ya nos estamos yendo. Ya va. Así abruptamente, lamentablemente, No, tenemos que cortar de Víctor, pero bueno, un ya no tema tenemos que tiempo. me Vamos a Yo sé la postura tuya, pero quería que lo se pudiera. Sí, que va más allá, digo, de la religión. No Obviamente, tiene nada que ver con cada obviamente, creencia que uno tenga. obviamente. Gracias, Víctor, por acompañarnos. Gracias, Víctor. Gracias. Nos encontramos la próxima semana, que ya estamos Listo. sin tiempo. Un beso de corazón a corazón. Que Dios los bendiga. Exacto.